la primera conferencia de nuestro ciclo semestral y la inauguramos con una interesantísima sesión a cargo de Ricardo Martínez Esquivel, que es profesor e investigador de Historia de la Cultura y Estudios Chinos en la Universidad de Costa Rica. También dirige la revista de estudios históricos de la masonería y así como la red académica latino e hispanoamericanista sobre estudios sinológicos, con sede también en la Universidad TICA. Su currículum es muy largo. Ricardo es egresado tanto de la Universidad de Costa Rica como del Colegio de México y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, donde hizo su doctorado. Publicado numerosos artículos y capítulos en libros sobre la historia de la masonería, de la sociedad teosófica, la historia de la misión china, y entre las publicaciones más recientes tiene Masones y masonería en la Costa Rica de los albores de la modernidad, es decir, de 1865 a 1899. Editó Los chinos de ultramar, diásporas, sociabilidad e identidades, y es coautor de 5 volúmenes sobre 300 años de masonerías y masones entre 1717 y 2017. Como ven, es un personaje con una cultura amplísima sobre los temas chinos, masones, y que pues qué bueno que vinieron, ¿no? Porque si no se lo hubieran perdido en otras sesiones. Bienvenido, Ricardo. La mecánica que solemos echar a andar es una exposición de unos 45 minutos, si te parece, al cabo de los cuales damos la palabra también al auditorio para que haya un intercambio de impresión. Entonces, pues son tuyos. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias a todos por estar acá. Agradecerle a la Universidad Nacional Autónoma de México, al CECHIMEX, al profesor Enrique Duce en particular, por hacerme esta invitación. Realmente es un honor inaugurar el ciclo de conferencias de este semestre. Y como ven, el tema que traemos es un tema bastante complejo, un tema muy poco estudiado. Voy a ir muy en línea con respecto a lo que es la cuestión de la masonería, más de lo que ha sido el proceso de inserción de imperialismos en China durante el siglo XIX, que es realmente el marco de esa inserción del mundo masónico en China, porque es el tema que menos se ha estudiado, es donde encontrás menos bibliografía. Y si bien en 45 minutos solo podré dar pinceladas, es una investigación de 8 años, con pretensiones de ser un libro en algún momento. En la segunda parte de la sesión voy a poder preguntar con total libertad todo lo que quiera. Así que de nuevo, muchas gracias y bienvenidos esta mañana. Imperialismo, masonerías y China durante la Pax Británica. Esto estamos hablando de un periodo que va de 1815, después de que estuvo un poco revuelta Europa, guerras napoleónicas, etc. Con el Congreso de Viena se viene a estabilizar un poco la cuestión. Ahí emerge una Inglaterra industrial, una Inglaterra muy motivada por las ilustraciones del siglo anterior y con pretensiones de erigirse, aunque sea abstractamente, como centro del mundo. Y en esas pretensiones de erigirse de esa manera, crear una estructura de mercados donde vamos a incluir a todo el mundo. Y ese a todo el mundo tenemos que identificar cuál es el producto con el cual nos sirve. A lo que quiero llegar con eso, en la agenda va a estar China. Una China cerrada al mundo de cierta medida hasta ese momento. Y terminamos más o menos en el periodo de la Primera Guerra Mundial, que viene una reconfiguración del orden global que se está dando en el planeta en ese momento. Pero bueno, vamos desde el principio. Sé que la parte de preguntas y de interacción es al final, pero tengo una pregunta. ¿Alguien tiene idea qué es esta representación? ¿Qué representa esta imagen, mejor dicho? ¿Perdón? ¿Tiene que ver con el taoísmo? ¿Alguna otra idea? Se vale no saber, pero pues les cuento una cosita muy interesante. Esta imagen se las voy a explicar al final, voy a hacer trampa, pero les voy a contar lo que pasó cuando llegaron los masones, los europeos masones a China y la vieron. Si tenés la oportunidad de viajar en China, si la vas a llegar a tener,
tienes que fijarte en museos, en tumbas antiguas, etc., porque esta imagen es muy común. Esta imagen tiene que ver con el mito creacionista chino. Aquí está Liu Ba y aquí está su esposo Fuxi, que fueron una pareja que crearon todo, perdón. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo el tema? Cuando llegan los europeos, masones, se dan cuenta que el Liu Ba tiene en sus manos una escuadra y que Fuxi ahí tiene un compás, y la escuadra y el compás son los símbolos por excelencia de la masonería. Al darse cuenta los masones europeos que esta representación tenía milenios, ¿cuál fue su primera conclusión? Definitivamente hemos llegado al origen de la masonería. Entonces, desde un principio, aunque sea en ese imaginario imperialista de esa modernidad del siglo XVIII, siglo XIX, el masón que está llegando a China, mercader, misionero, comerciante de las compañías comerciantes europeas, soldado, etc., empieza a identificar muchos elementos de la idiosincrasia y de la cultura china que les hace relacionar un poco con parte de su identidad que tiene que ver con esta asociación que es la masonería. Entonces lo que vamos a hacer ahora es explicar un poco de cuál es ese proceso de la masonería, qué es lo que sucede en China en este contexto que les estoy introduciendo, y ya al final explicaremos un poco esta imagen. Si nos vamos, una cuestión muy interesante sobre lo que es la masonería es que si vos pones en línea en Google la palabra masonería, vas a encontrar miles de definiciones. Solo entre los masones tienen alrededor de 257 definiciones distintas de qué es masonería. Ahora bien, en mi caso como historiador, lo que me he dado cuenta, y otros colegas que también estudian el tema, es que la masonería funciona principalmente como un constructo sociohistórico. Es decir, la organización ha adquirido especificidades y características muy particulares a su momento histórico y al lugar donde se desarrolla. Entiéndase de otra manera, una definición de diccionario no sirve mucho. Obviamente los diccionarios van detrás de lo que la historia va demostrando poco a poco. Entonces, un ejercicio interesante, por ejemplo, con la RAE, es que si revisas las 23 ediciones, vas a encontrar 23 definiciones distintas. Esas 23 definiciones van en línea con lo que la historia va demostrando sobre la organización. Una organización determinada y caracterizada principalmente por los imaginarios sociales, por el mito y por el morbo, sin duda alguna. Entonces, en la última definición, vemos la cuestión de asociación. Sí, es una asociación. Siempre cuando damos este tipo de temas, yo le digo al público, imagínense los búfalos mojados de los Picapiedra. Yo creo que esa es la definición pop más cercana a lo que realmente es masonería. De hecho, hasta es más cercano a los magios de los Simpsons, que lo que puedes encontrar en los diferentes blogs en línea. Entonces sí, es una asociación extendida, sin duda alguna, si no, no podríamos hablar de ese tema. Universal, digamos que global, un tipo de red global o internacional. Secreta, nunca. Desde sus orígenes, veremos ahorita, defendían el trono y el altar. Para nada secreta. Si no, no podría estudiar, nada más. Una hermandad iniciática, definitivamente. Jerarquizada, definitivamente. Se organizan en logias, o sea, cada grupo de masones se llama logia. Eso es muy importante. De ideología racionalista, ¿qué cosa más irracional que la racionalidad? Es muy relativo. Dentro del mundo y la gama de las masonerías vas a encontrar masones, masonerías o logias que creen lo que se puede creer. Entonces, eso no es tan cierto. Y de carácter filantrópico, para nada. Digamos, la gran lucha de la masonería históricamente ha sido sobrevivir. Y le ha costado sobrevivir tanto por falta de miembros como por falta de dinero. Entonces, como les falta dinero, su ideal filantrópico por lo general no lo pueden desarrollar. Entonces, históricamente no tanto. Ahora,
¿Cuál es el origen, o cómo se dice, mejor dicho, masonería en China? Esto es muy importante. Este concepto no lo determinó, o esta categoría no la construyó, no lo construyeron los europeos, que eran los masones. Ahora un pequeño paréntesis. Ven que interesante estudiar la cuestión de masonería en el mundo chino o en la disciplina de la sismología. Porque se está estudiando un elemento íntegramente eurocéntrico en un mundo completamente distinto al de su definición y al de su origen. Entonces eso crea cierto conflicto. No obstante, los chinos, o la cultura china, sí confeccionó o manufacturó un concepto para llamar a la masonería. Y ese concepto es el de Gong Ji Hui, que es el que vemos en la pantalla. Lo de Gong tiene que ver con una cuestión de compartir juntos, en compañía, bien común. Lo de Ji tiene que ver con la cuestión de ayudar, de beneficiar. Pensar el concepto de ayuda, pero como si fuera un verbo. Y el de Hui, este es un concepto histórico en el mundo chino muy importante. Se puede traducir como asociación, sociedad, unión. Y es un término que históricamente en China se le ha dado a todo grupo que va contra la ortodoxia de lo que se supone es correcto dentro de la idiosincrasia china. Es decir, cuando llega el budismo a China, Hui. Cuando llega el islam a China, Hui. Cuando el taoísmo no se acomoda a la normativa confuciana, Hui. Islam, Hui. Cristianismo, ya saben la respuesta. Hui, masonería, lo mismo. Y no es una cuestión que tenga que ver con agrupaciones que llegan desde la parte muy occidental de donde se ubica China en el globo terráqueo. Digamos, que llega de Japón, de Corea, que no va en línea con esa ortodoxia. En China, lo que es heterodoxo, hay problemas. Hay problemas. Es por eso que después, con Mao Zedong y el Partido Comunista, o el comunismo que se construye en China, al menos teóricamente, es muy particular del país. Porque tienen que encontrar la manera de hibridar, continuar en línea con lo que es ortodoxo, y no salirse y convertirse en Hui. Obviamente también se le dijo Hui. Entonces, esto de Hui es, repito, asociación, sociedad, unión. Lo interesante de este concepto es que este concepto se manufactura desde afuera. Es decir, son chinos o son personas que no son miembros de esta organización. Pero por lo que ven en la dinámica de los miembros, dicen esto es un Gong Ji Hui. Esto es importante. Pequeño detalle, más adelante vamos a hablar sobre esto. Desde sus inicios, a como pasó con el cristianismo, a como pasó con el budismo en su momento, con el islam, etc., por orden imperial, prohibido que un chino se iniciara como masón. Vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a intentarlo hacer en menos de 5 minutos, sobre cuál es el origen de la masonería. Más que hay mucha mitología y todo esto, y bueno, nuestros masones que están llegando en China han descubierto que el origen está en China, ¿verdad? Otros dicen que en Egipto, otros que en la Torre de Babel. Vas a encontrar, con el respeto de los masones, todo tipo de locura en sus discursos. El origen real de la masonería se encuentra en los gremios medievales de albañiles. En una etapa de la Alta Edad Media, las diferentes ocupaciones u oficios en el mundo de la cristiandad, entiéndase lo que hoy es Europa Occidental, se organizó según oficios y ocupaciones. Era como un tipo de sindicato donde todos los miembros del gremio se ponían de acuerdo en precios, en costos, en cómo construir, etcétera, etcétera, etcétera. No podían trabajar o no podrían movilizarse sin permiso de su señor, de su rey, del obispo, etcétera. El gremio más importante de todos era el gremio de los albañiles. ¿Por qué era más importante que el de los zapateros, que el de los que trabajaban el oro? ¿Por qué? Todo tipo de alfarero. ¿Por qué el de los albañiles era el más importante? El gremio de los albañiles era el más importante porque era el encargado de construir la casa de Dios en la tierra. Entonces había que darle todos los privilegios que fueran necesarios. De hecho, eran los únicos que tenían un permiso de la curia romana para movilizarse por todo el mundo cristiano.
sin necesidad de pedir permiso al señor, al rey, etc. Este tipo de gremio también tiene un tipo de dinámica como de fraternidad. Son grupos sumamente cristianos, dedicados principalmente a algunos de los santos Juan, a la Virgen XY. Funcionan como cofradías. El concepto actual de cofradías cabe realmente para estos gremios. Y otra cuestión importante es que funciona como una fraternidad donde la corrección, donde el ánimo a tu hermano pecador que está en desgracia es importante. Es decir, si dentro del gremio había un miembro que tenía problemas de alcoholismo o engañaba a su mujer, pues los miembros del gremio lo agarraban y le decían: mira, estás mal lo que estás haciendo, puedes corregir eso. Otra situación era que si un miembro del gremio tenía alguna dificultad económica, entre los demás miembros del gremio le ayudaban para que subsistiera mientras mejoraba su situación económica. Otra cuestión importante es que para acceder a los diferentes secretos del oficio había una dinámica de maestro-alumno. Eso lo vemos mucho en películas, en diferentes cuestiones de la cultura más allá de las ocupaciones. Entonces se crea una dinámica donde una persona que era experta en ciertas técnicas adoptaba, entre comillas, a una persona para enseñarle esas técnicas. Cuando esa persona ya estaba listo, buscaba otro aprendiz y esa persona se encargaba de enseñarle a otro y ahí iba a la academia. Entonces se crea un tipo de dinámica que tiene que ver con grados iniciáticos. ¿Me explico? Ahora, viene un monstruo en el mundo. Estamos ya en el advenimiento y los albores del mundo capitalista. Esta dinámica gremial no nos sirve para nada. Entonces los gremios empiezan a deshacerse, porque no funciona a la nueva lógica que está adquiriendo el mundo. El mundo está cambiando, se está dando, el mundo de la cristiandad, es decir, se está dando cuenta que va más allá del Mediterráneo, que hay otras tierras más allá de las famosas de las especias. Se llega a la Oriamérica, hay procesos que empiezan con una dinámica teórica de pensamiento distinta a los que habían, como las guerras de la religión, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo empieza a cambiar, estos gremios ya no funcionan para este mundo. No obstante, el gremio más fuerte de esta alta edad media, esta baja edad media más bien, que era el gremio de los albañiles, se mantiene fuerte, sigue con su dinámica de fraternidad. Ya estamos en el siglo XVIII, ya estamos en un momento en que hay una nueva modernidad que se está construyendo, una modernidad expansiva. Es el siglo de las revoluciones industriales, es el siglo de las ilustraciones, es el siglo de otras lógicas. No es solamente, pensamos en términos religiosos, no es solamente el Dios cristiano, es solo un Dios. Entonces el cristiano, el judío y el del Islam es el mismo. Se dan cuenta que el mundo va más allá. Hay conocimiento sobre lo que se cree y se piensa en la India, sobre lo que se cree y se piensa en China, Japón, etc. Se está revolucionando el mundo. Estamos en el siglo donde se plantea teóricamente una idea tan común como el ser humano. Y el planteamiento del ser humano cambia nuestra historia. Porque ahora se piensa en cuestiones como tolerancia, derecho. Nos concebimos, algo que en China es distinto, podemos hablar de eso luego, nos concebimos, o el valor que tenemos como persona está en nuestro derecho a pensar esto, desear esto, querer esto. Ese es el siglo. Ese es el siglo. Es el siglo donde se construye la esfera pública, donde se construye el espacio privado, donde se plantea, ¿por qué no?, el derecho a una actividad asociativa si yo quiero o no. Es decir, antes todo estaba monopolizado por la iglesia, todo estaba monopolizado por el Señor, por el Rey. Ese es el siglo donde se dice: no, si yo quiero reunirme con mis amigos y hacer una fraternidad y hacer un grupo, ¿por qué no hacerlo? Obviamente es un siglo donde todo este tipo de ideas son condenadas por la iglesia, por el trono y el altar, en términos generales. Y hay una organización, curiosamente medieval, que funciona como cofradía, llena de jerarquías, etc., que se empieza a apropiar de todas esas ideas. Y esa es la masonería. Entonces, ya dentro de su composición social, no solamente son albañiles. A los nuevos profesionistas liberales que no tienen espacio en las actividades de la monarquía, los empiezan a aceptar en su organización. Entonces empiezan a aceptar abogados, comerciantes, nuevos ricos, al mundo burgués naciente de ese momento. Entonces,
esa idea que se tenía de la organización que construye la casa de Dios se transforma a la organización que construye la casa de la humanidad. Y es una unidad que tiene que ver con la modernidad que se está construyendo en ese momento. Pensemos en ilustraciones, pensemos en liberalismo, diferentes propuestas, pensemos en la revolución industrial, pensemos en la manera que se está dirigiendo la Gran Bretaña industrial y cómo planea reestructurar el orden global existente a partir de un sistema de mercados. De todo esa modernidad es la que tiene que ver con esta humanidad que se va a construir desde la logia. Estoy explicando lo que teóricamente se decía. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que esta modernidad que se va a empezar a expandir en el siglo XVIII, que en el siglo XIX va a llegar hasta la China misma, va a tener un elemento que va a ser la vanguardia dentro de la inserción y consolidación de esta nueva identidad, de esta nueva idiosincrasia, de esta nueva cultura de modernidad, de esta nueva cultura de civilización. En este contexto, el varón inglés se va a elegir o va más bien a adueñarse de una identidad, una especie de misión civilizatoria. Entonces, el misionero, el comerciante, el soldado y todos los que son miembros de ese mundo del imperio que se está construyendo, el imperio británico, va a ir a ultramar una misión civilizatoria. Tiene que ver mucho con el tipo de protestantismo que se construye, que se desarrolla en Gran Bretaña. Y dentro de todo ese engranaje, la masonería, la misión de mantener y consolidar esa identidad, incluso en China. Con este mapa quería mostrarles un poco la manera en que se empiezan a reestructurar las diferentes redes, las diferentes vías de comunicación. Generalmente lo que va primero es, desde el siglo XVI, lo que va primero es la bandera del comercio, en segundo lugar la misión cristiana, y luego ya, si es necesario, lo militar u otros elementos culturales, como va a ser el caso con los ingleses. No solamente en China sucede, la logia masónica. Un mundo cada vez más cercano. Realmente nos encontramos en una etapa clave para entender la globalización que explota hace 40 o 50 años. Realmente desde el siglo XVI, pero especialmente en el siglo XVIII, cada uno de los procesos sociales clave en diferentes regiones se debe pensar en términos globales. El mundo se está transformando completamente. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona toda esta idea teórica? Toda esta autorrepresentación como centro de todo lo que existe, esa misión civilizatoria. Cuando llegas a un país, a un reino, que por sí mismo es un sistema mundo, que por sí mismo toda esa idea que se está construyendo en Europa la ha desarrollado, pero desde antes de que existiera el cristianismo, como lo que es China. Recordemos que Zhongguo significa el reino del centro. Es el reino del centro, todo gira alrededor de él. Y lo que está fuera de su órbita, pensemos como en el sistema solar, es bárbaro, no cabe. Y nos estamos encontrando en un momento donde están llegando otros con la misma idea. ¿Cuál es la diferencia? Los del reino del centro dicen somos el centro, el mundo civilizatorio gira a nuestro alrededor. Por eso la idea de la gran muralla es un elemento simbólico de después de ella lo que hay no es civilización, es barbarie. No importan las características fenotípicas de quienes estén más allá de ella. O sea, es una idea etnocéntrica de este es nuestro mundo y punto. Y ahora se va a enfrentar con otra idea etnocéntrica de, sí, nosotros somos centro, nos autoelegimos como centro, pero tenemos una misión
civilizar. Entonces, lo expansivo contra lo aislatorio. ¿Cómo funciona eso? Desde el siglo XVI, primero portugueses, luego holandeses, luego españoles, lo máximo que se logró, dejando por fuera a Macao, la concepción portuguesa, fue establecer ciertas misiones bajo el patrocinio de la corona española, la corona portuguesa, la Compañía de Jesús, patrocinio del Vaticano, luego Luis XIV y patrocinio de los franceses, pero hasta ahí. No se logró más que eso. Las misiones británicas que inician en el siglo XVIII, segunda mitad, fracasan, no logran lo que están buscando, que es abrir mercados, tener esa relación. Por cierto, con la primera misión diplomática inglesa que llega a China, se organiza la primera logia masónica en China. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, de una manera muy temprana. La segunda se hace en la década de 1760 con las compañías comerciales suecas. Pero como no logran establecerse, estas logias se deshacen. El punto clave va a ser, y aquí ya entra el imperialismo, que es lo que estructura el marco de la inserción de la red global, una red global de masonería en China, va a desarrollarse durante las guerras del opio. Inglaterra se da cuenta que la manera de insertar a China dentro de su sistema de mercados es por medio del opio. El opio ya se producía en China, pero no había un gran consumo hasta que los ingleses lo empiezan a vender. El opio que traen los ingleses a la venta lo están produciendo en la India, donde la situación colonial que tiene Gran Bretaña en la India es completamente distinta al intento de relación que está teniendo con China. Las guerras del opio finalmente lo gana Gran Bretaña. Al final se firma un tratado en 1842, lo que se llama el Tratado de Nanjing, y entre otras cosas, lo que hace China es conceder sus puertos al imperialismo europeo que está llegando. En primera instancia Inglaterra y paulatinamente durante el resto del siglo XIX a otras potencias europeas. Entonces, ese es el momento clave. Las guerras del opio es el momento donde vamos a encontrar la inserción de la masonería. Ahora viene la pregunta: ¿cuál es esa masonería que se empieza a desarrollar o que se desarrolla en China? Les decía al principio que una definición del diccionario de masonería no sirve de nada. La masonería es principalmente, repito, un constructo sociohistórico determinado por una época y por un lugar. En el caso de China y en la China de la Pax Británica, vamos a encontrar o hemos identificado 5 características. Vamos a dar un ejemplo de cada una de ellas pronto. La primera es que es producto de un orden global. ¿Qué es lo que estamos explicando? Hay una segunda fase de la modernidad originada en el siglo XVIII, motivada intelectualmente por la especulación de las ilustraciones, con el brazo fuerte de las revoluciones industriales, más la armada, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo general el proceso es este, y lo encontramos en toda África y toda Asia. Ahorita vamos a ver un mapa que muestra la presencia masónica dentro de las colonias africanas y asiáticas. Por lo general llega compañía comercial y el segundo paso es la organización de la logia. Y entonces esta logia no solamente va a integrar a los miembros de la compañía comercial, que puede hacer en primera instancia, va a integrar militares y va a integrar misioneros. La segunda característica es que incorpora las normas que facilitan la expansión del orden global. O sea, la masonería es un vehículo de este imperialismo expansionista. La tercera característica es que legitima ideológicamente las normas del orden global. Una cuarta, coapta a las élites de los estados periféricos, un proceso muy similar a lo que se vive en las colonias, en los procesos de independencia, posteriores a la independencia en América Latina, de alguna manera u otra, y, por supuesto, absorbe las ideas hegemónicas. El eslogan, por lo general, propagandista y apologista de la masonería es libertad, fraternidad e igualdad. Dejando ello de lado, si pensamos un poco en la masonería en China, vemos que no tiene mucho que ver con eso.
y tiene que ver con otras cosas. Totalmente contrarias, por cierto. Para 1914, poco antes de que iniciara la Primera Guerra Mundial, esta es la distribución de logias masónicas, o esta es la expansión de la red masónica a nivel global. Donde ven todos los círculos y todos los colorcitos, se refiere a diferentes tipos de masonerías. Repetía o decía al inicio, hay muchos tipos de masonerías. Las partes azul fuerte, que son las que nos interesan, y rojas, tienen que ver con masonería británica y con masonería francesa. Donde no hay masonería en Rusia, que está con este color rosa, rosita, con excepción de la parte que está en el círculo azul, excepción de esta parte que está en el círculo azul. No hay masonería en esta región blanca, y hay masonería en toda Latinoamérica. Ahora, hay una cuestión muy interesante. Todos los colores representan masonería que representa un poder imperial europeo. Es decir, la gran red masónica que hay en todo el globo tiene que ver con objetivos y propósitos imperialistas. Hay dos excepciones. La primera excepción es la masonería estadounidense, que es criolla, y las masonerías latinoamericanas, que se están convirtiendo en organizaciones locales y están obteniendo caracteres nacionalistas. Entonces, aquí vemos ya la primera característica. La llegada a China es producto de un orden global que se estructura alrededor de esta expansión del Imperio Británico o de la Gran Bretaña industrial. En estos procesos... Disculpa la interrupción. ¿El mapa es actual? No, es de 1914. Era el estatus de la masonería para ese momento. Si bien no es la pregunta, hoy día se podría hacer un mapa muy similar, pero ya no tendríamos el elemento de que la masonería que hay en África, Asia, etc., es representante de un poder imperial. Eso es lo que quería resaltar. Mucho gusto. La masonería y los procesos globales y el caso de China. Lo primero es desarrollar redes sociales. Hoy día, perdón la ignorancia, no sé si la red social más importante es Facebook. Alguien me decía que no tengo redes sociales. Pero la red social que se está desarrollando en estos momentos es alrededor de una unidad asociativa que se llama logia. Y es tan potente como el Facebook. Yo me imagino un mapa de redes de Facebook y me imagino algo así, lleno de líneas, colores, etc. Pues esto es en 1914 alrededor de una red que se llama logia. Lo segundo, expande actividades y relaciones sociales. Es decir, la logia y las redes de logias no son espacios solamente para hacer cosas que le gusta hacer a los masones. La logia se constituye como un espacio de sociabilidad ampliada. Es decir, no es como un estrato ni como una clase quienes son miembros de esta agrupación, sino que son personas que participan de diferentes tipos de redes. Redes militares, redes diplomáticas, redes misioneras, redes mercantiles, redes burocráticas. Eso hace que todas las actividades y todos los itinerarios de los diferentes grupos que he nombrado participen de manera ampliada de esta red masónica. Si me explico. La tercera, intensifica las actividades e intercambios sociales. Esto es producto de la característica anterior. Porque los itinerarios, las actividades y los intereses de la logia al final van a ser los itinerarios, los intereses y las actividades de sus miembros. Es decir, si hay misioneros, la logia se va a relacionar con la misión cristiana. Si hay militares, la logia se va a relacionar con las actividades militares. Igual si hay mercaderes, comerciantes, burócratas, etc. Y si los que son miembros representan un proyecto de imperio global, como la Gran Bretaña en la época, la logia se va a relacionar con esos objetivos, que es el caso de China, India y toda Asia para ese momento. Y académicos. De académicos también, es muy importante.
Y los académicos vienen a justificar todo este proyecto. Y literatos también. En su momento, Kipling va a decir sobre la masonería desde Goa hasta Shanghai. Las redes de hermanos se expanden, etcétera, etcétera, etcétera. Académicos, literatos, es una locura esto, en el buen sentido. Y se piensa en términos globales. Recuerden, el cambio del mundo medieval al mundo del siglo XVIII es: se deja de construir la casa de Dios porque ahora se va a construir la casa de la humanidad. Y la casa de la humanidad se piensa en términos globales. Ahora, no estoy haciendo propaganda. El hecho de que se piense en términos globales no quiere decir que se llegue a convertir la logia en un espacio universal. Dentro de la organización se discrimina por color de piel, por características económicas, si eres mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una cuestión muy teórica, se piensa en términos globales, pero no te aceptamos porque eres un brahman. Se piensa en términos globales, pero no te aceptamos porque eres chino o eres negro. Entonces, repito, se piensa en términos globales, de ahí no se pasa. Lo de las redes sociales, que era lo que les explicaba, es la logia se convierte en el gran espacio de Facebook. Estos son dos servicios de logia del siglo XIX en China. Uno es en Shanghai y otro es en Hong Kong, que fueron como las principales bases de la masonería en China para esa época. Ven que no tiene nada de especial, no son templos esotéricos extraños o algo por el estilo, hay de todo. Aquí que se utiliza pues la cultura de la época, que es esa cultura victoriana de ultramar, que incluso se encuentran hasta en el Caribe edificios muy similares a los que estamos viendo acá. La expansión de las actividades y los certificados. Les di algunos ejemplos, pero ahora quiero hablar de los certificados y si luego hay preguntas podemos ampliar. Una cosa interesante que hace la masonería es que a la masonería a cada uno de sus miembros se le da un certificado. El que vemos todo greco-romano, bueno, estos son certificados que se dan en Europa. Este certificado, como lo ven, con caracteres chinos, es de un tipo de masonería que no tiene que ver con la masonería que estamos hablando. Es una masonería de chinos que se organiza en San Francisco, que se llama Shackleton. Ahorita vamos a hacer algunos comentarios sobre esta. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es la cuestión del certificado. Cuando una persona se asociaba a la agrupación, se le daba un certificado como este. Entonces, si esa persona obtenía ese certificado en Irlanda, podía buscar en China, en la India, en el Caribe, en Estados Unidos, en Costa Rica, en México, en el país que fuera, una logia masónica y mostrar ese certificado. Entonces, al mostrar ese certificado en la logia le iban a responder, o le iban a decir, mejor dicho: hermano, bienvenido, ¿qué necesitas? ¿Dónde quedarte? ¿Comida? ¿Tenés alguna reunión con el rey, con el embajador? ¿Tenés que ir a hablar con un misionero? ¿Qué necesitas? Te apoyamos en todo. Entonces, esto es un precedente súper interesante de lo que son los pasaportes. Si yo estoy perdido en la India y no sé qué hacer, busco la embajada de Costa Rica y me presento con mi pasaporte. En esta época no hay pasaportes. Si están perdidos y no saben qué hacer, buscan una logia y muestran su certificado. Y repito, este certificado y la ayuda que se iba a buscar, la colaboración que se iba a buscar, no iba en línea de actividades masónicas. ¿Qué son las actividades masónicas? Que no es mucho. Ciertos rituales, fraternidad, etc. Va en línea con las actividades que desarrolla cada persona como sujeto social. Repito, militares, comerciantes, misioneras, en representación del imperio en China, en este caso. La intensificación de actividades. Esto es muy interesante porque en ello, con lo que hemos hablado hasta acá, nos damos cuenta que para todos los miembros de la expansión del imperio en Asia y en el caso de China, la logia está cumpliendo funciones primero de sociabilidad, porque después de sus actividades de iglesia, militares, comerciantes o las que tengas que hacer, el único espacio que tenés para recrearte en esa China lejana, exótica, que no entiendo, es la logia, actividades de sociabilidad. A la vez, cumple funciones de integración. Yo, el marín, que me sacaron de mi pueblo, me mandaron a China y no conozco a nadie, bueno, está la posibilidad de ser miembro de una logia
de ser miembro de una logia y con ello conocer gente, esparcimiento, etc. Hay una cosa muy interesante que también es una característica importante dentro del mundo de las actividades masónicas. La masonería se organizó en una taberna. Todos sabemos qué se bebe en una taberna. Lo que se bebe en una taberna es fundamental y es clave dentro de las actividades masónicas. Tal vez no dentro de la actividad cerrada, pero por lo general, después de las reuniones, los masones se van a la taberna. Y esto es importante pensarlo, porque pensemos en ese marino que sacaron de su pueblito de Irlanda, que mandaron hasta la China, que no conoce a nadie, y lo hacen participar de una reunión donde tal vez no entiende mucho los símbolos, no entiende por qué hay que hacer silencio, o por qué las personas se visten como se visten, y es la única posibilidad que tiene de conocer gente, porque en la iglesia no puede hablar, pero después se lo llevan a tomar unas cervezas. Eso cambia mucho la cosa. Entonces, integración y sociabilidad. Ahora, la tercera función que encontramos que intensifica los imperialismos es la cuestión de identidad. Es decir, las logias celebran los días de los santos de su respectiva iglesia en las colonias de ultramar o donde se encuentran insertas, esto en el caso de todo lo que es la costa de China. Celebran el cumpleaños de la reina. Promueven lo que es la identidad de ese varón británico, si me explico. O sea, aquí no te vas a hacer chino, como le ha pasado a esos misioneros que se volvieron locos, que ahora son brahmanes, confucianos, etc., o budistas. No, aquí vamos a mantener nuestra identidad porque estamos en una misión civilizatoria. Sigue en China prohibido que los chinos se hagan masones. Para la segunda mitad del siglo XIX ya estamos encontrando la primera iniciación de chinos. Pero estos chinos que se están iniciando en la masonería son chinos de ultramar. Chinos que han salido del imperio chino, por cuestiones políticas, que han llegado a Europa o se han ido a los Estados Unidos con becas de estudio, que se han convertido al cristianismo, que ahora se declaran anarquistas, etcétera, etcétera. Ese es el perfil de los chinos de ultramar que se están iniciando en masones. De hecho, el primer chino en graduarse en una universidad en Estados Unidos, que fue la Universidad de Yale, no solamente se hizo bautista, sino que también es el primer chino en iniciarse masón en Estados Unidos. Ahora, sin haber estudiado en Yale y sin haber sido cristiano, se hubiera iniciado, yo lo dudo mucho. O sea, esto tiene que ver con una construcción cultural, con una idea sobre lo que es esa persona correcta. En muchos lugares del mundo, ser correcto tiene que ver con practicar cierta religión, y sobre este tema tiene que ver con ser masón. Es algo de estatus, que está bien. Bueno, se intensifican actividades del imperio. Y bueno, la cuestión de pensar en términos globales. Se trata de desarrollar una conciencia global. Ya en el último tercio del siglo XIX, por ejemplo, después de toda la experiencia del imperio en India, China, se empiezan a cuestionar los masones si es válido que una persona crea en más de un solo Dios. Y si eso fuera válido, es posible que a esa persona se le pueda considerar ser humano, se le puede considerar una persona libre, sea hinduista, sea budista, etc., y por ende se le puede incluir dentro de nuestra organización. Eso sucede porque los brahmanes en la India, en la manera que se construye el colonialismo británico, empiezan a solicitar la inclusión dentro de la logia. Y se da ese gran debate. Terminan aceptando a los brahmanes se insertan dentro de las compañías británicas, y curiosamente las primeras logias de asiáticos que se empiezan a desarrollar en China son colonias de indios, comerciantes y diplomáticos. Ahora, sigue en China prohibido eso. De hecho, siempre lo va a estar. Nunca se dice, ya deja de estar prohibido, la masonería no es heterodoxa. No obstante, estamos en una época de transformaciones muy importantes en China. Este es un momento clave de advenimiento de la modernidad. El imperio desesperado, con lo que han hecho los imperialismos extranjeros, ahora no solamente los europeos, el mismo Japón, ya estamos en el último tercio del siglo XIX, intenta hacer su propia versión de modernidad. Es una modernidad que va en línea con lo industrial, que va en línea con lo educativo, va en línea con lo militar y va en línea con el mundo de las ideas. Ahí está un joven Sun Yat-sen
pensando en por qué tenemos que seguir siendo un imperio, tratando de unir redes. En ese contexto, antes de responder a eso, ¿qué elementos contextuales explican la excepción de la masonería? Creo que lo hemos venido explicando. En ese contexto es cuando encontramos a los primeros chinos, burócratas, letrados confucianos, militares, iniciándose en la masonería. Es una época en donde o China se transforma y nos transformamos como lo que nos están imponiendo o como lo que viene desde afuera que se ha impuesto sobre nosotros, o quién sabe qué va a pasar. Bueno, lo que va a pasar es la revolución, una época de crisis terrible, otra revolución, más crisis, y lo que está pasando ahorita. O sea, no es tan fácil, se arregla. En ese contexto de que estamos abiertos a lo distinto, al extranjero, mucho chino va a estudiar a Rusia, a Francia, el anarquismo ya para inicios del 20 es una idea palpable dentro de la naciente esfera pública china. Los chinos empiezan a ingresar a las logias. Logias que todavía se consideran heterodoxas y por ende, por orden imperial, está prohibido el ingreso de chinos. Una vez me preguntaron que si Sun Yat-sen había sido iniciado masón. No, él no era masón, pero él utilizó la estructura internacional o esa estructura de pensar global de las logias para acarrear recursos de los chinos de ultramar en su proyecto revolucionario de república. Ahí el vínculo, principalmente el Chequentón, que ya hablaremos de este. Bueno, aquí ver un poquito, dentro de la investigación hemos identificado ciertos periodos de organización de logias masónicas. Podemos ver que todas las logias que se organizan en la zona portuaria china. Luego del Tratado de Nanjing y la institucionalización de los tratados de puertos en China, el espacio portuario chino vive una transformación completa y adquiere una dinámica completamente distinta a la del interior del imperio. Obviamente, por la inserción y el establecimiento de los diferentes imperialismos en el país. Si no es zona portuaria, son las rutas de los ríos, las rutas comerciales de los ríos. Pero todo tiene que ver con esa estructura de mercados global. Eso es muy importante. Y repito, la misma logia en cada uno de los periodos, ya comentamos brevemente cada uno de ellos, la misma lógica en cada uno de los periodos. Llega la compañía comercial, se organiza la logia. En el primer periodo, son 4 logias nada más: Hong Kong, Shanghai. Eso tiene que ver solamente con Gran Bretaña, es Inglaterra nada más. Vemos que hay un periodo de 15 años entre el 49 y el 64 que no hay logias o no se organizan logias. Es porque estamos en un momento de movilización campesina en China como no se veía en varios años. Están los Taiping por un lado, están las revoluciones musulmanas por otro lado. Entonces los europeos están preocupados por sus intereses, entonces se movilizan. Y obviamente en ese contexto lo menos importante es mantener la logia masónica. Viene un segundo periodo ya de paz, ya de tranquilidad, ya pasaron las revueltas campesinas, ya se está hablando de que van a venir modernizaciones en China, que China se va a adecuar a los intereses y a lo que se solicita desde Europa. Hay una mayor organización de logias en el segundo periodo. En el tercer periodo, que es el punto cúspide, estamos hablando de 28 logias. Este es un momento muy importante, porque en esta relativa paz ya no son solamente las compañías británicas o bajo el patrocinio británico las que están en China. Franceses, rusos, españoles, los portugueses de Macao, italianos, la diversidad que puedan imaginarse del mundo imperialista europeo de esa época, establecen sus tratados comerciales con China, y en menos de un año cada una de estas compañías comerciales tiene su logia masónica. Entonces, este es el momento de mayor organización de estas. En el cuarto periodo identificado, no se organizan más logias europeas, pero las logias del tercer periodo siguen. O sea, estas no se han cerrado, siguen con sus actividades. Entonces lo que vemos es que esas 28 es suficiente para la cantidad de europeos que hay en China que les interesa este tipo de dinámica de sociología.
Las 7 logias que se organizan son estadounidenses. Este es el momento de llegada de las misiones cristianas estadounidenses, y ellas con su logia. Y siempre con los mismos funcionamientos, la cuestión de esa identidad. Es el espacio que permite mantener esa identidad con la cual estoy llegando. Hay una misión civilizatoria. Hay que civilizar a esos salvajes que se creen en el centro del mundo, o el reino del centro, entre comillas, todo. Al final, durante el periodo de la paz británica, vamos a encontrar una organización de 55 logias, todas en espacio portuario. Podemos observar que 18 se organizaron en Hong Kong y 16 en Shanghai. Los focos fundamentales de inserción de China en el sistema de mercados de la Gran Bretaña industrial, de la Gran Bretaña mercantil. Y si pensamos hoy día, también son los focos o las puertas de mayor contacto de parte de China con el resto del mundo. O sea, se ha mantenido esa dinámica de una manera u otra. Bueno, eso es lo que les comentaba, ¿verdad? Esa repartición de China. Esta es una caricatura, un dibujo de periódico de prensa bastante famoso. Y fue eso, en esa repartición, repito, compañía comercial, organización de logia masónica. Aquí quería ilustrar un poco lo que es todo ese espacio portuario, que es una red comercial, pero también es una red masónica, que a su vez se conectan con el sureste asiático, comercio, misiones, masonería, todo en pro del imperio, y a su vez con la India, y encontramos las mismas características. Realmente es un proyecto de dimensiones globales en ese sentido. Esperamos la foto. Mucho gusto. Es lo mismo, es ver un poco el espacio portuario, las ciudades de la tabla que vimos hace poco, y ver cómo es la parte de esta inserción europea en lo que es la China de finales del 19 e inicios del 20. Ahora, antes de seguir, vamos a hacer voy a contarles dos cositas y yo creo que ya vamos a pasar a la parte de preguntas. Sé que no han dado mucho en la cuestión contextual de China, porque tal vez es lo más conocido y lo que les he hablado es lo más desconocido, pero de eso podremos desarrollar una dinámica distinta en la sesión de preguntas. Con respecto a la masonería y China, la relación, la masonería sigue siendo prohibida. Se viene la revolución de 1911 y como que hay mayor libertad porque ahora es una república organizar logias, y en estas logias ya participan más personas locales, a pesar de que la prohibición continúa, eso no se ha eliminado. Esta es la parte donde encontramos más literatos y académicos participando en logias, literatos y académicos chinos, mucho militar, mucho burócrata. Hay cierto cristianismo, crecimiento en las misiones cristianas con el número de sus miembros, muchos, porque también hay un cristianismo criollo, ese no lo estoy contando, que se mezcla un poco con el taoísmo y las religiones populares chinas, pero este cristianismo europeo que mantiene esa esencia europea, muchos de sus nuevos conversos se acercan a la logia. Definitivamente, Sun Yat-sen, sus seguidores, continúan utilizando la estructura de este tipo de organizaciones en nivel de ultramar para el financiamiento de sus diferentes proyectos. La prohibición no se levanta, pero empieza a crecer la organización de logias masónicas. Un suceso interesante que sucede en San Francisco, Estados Unidos, en la década de los 70, es que la comunidad china asentada allí busca hacerse miembro de la masonería local. Y en Estados Unidos, por cuestiones de raza, religión, etc., les dicen, no, ustedes aquí no son bienvenidos. Entonces los chinos de San Francisco dicen, no nos vamos a complicar la vida. Ya vimos cuáles son los símbolos, ya vimos cómo se disfrazan, inventémonos nuestra propia masonería. Y en San Francisco se inventan su propia masonería. Hay una tradición iniciática de espacios sí secretos en China, que son todos estos huey que hablábamos al principio. Y a partir de esa base, porque estos huey siempre fueron por cierto fundamentales en los momentos revolucionarios,
aquí me devuelvo un poquito, en ese momento, al final del siglo XIX, en esa modernización de China, donde militares, burócratas, académicos empiezan a formar parte de las logias europeas, muchos de ellos lo hacen pensando en que la logia puede ser base para una revolución en China. Entonces, los reportes de los líderes de las masonerías en China, que son ingleses, franceses e incluso ya indios, dicen: tenemos que prohibir la entrada de chinos en la masonería, porque la masonería no se ha creado con propósitos revolucionarios. Pero los chinos ya la estaban pensando de esa manera. Eso es muy, muy interesante, porque habla de una especificidad completamente distinta a la dinámica de sociabilidad que se está desarrollando en ese momento. Ahora, me devuelvo a San Francisco. Entonces se inventan y se crean su propia masonería. Es una masonería que se empieza a expandir en todos los chinos del ultramar, y lo vemos en la parte oriental de Asia, el Chequentón, Australia, Nueva Zelanda. Llegan a México con papeles fundamentales de cuidado de los chinos durante las persecuciones del norte en la década de los 30. Llegan a toda Centroamérica, Cuba, Perú, y se convierte en la red asociativa más fuerte de chinos de ultramar de este momento de revolución en China. Y con la caída del imperio, lo que busca ahora la naciente república es utilizar esa estructura de red internacional del Chequentón, llena de simbología masónica, para tratar de construir en el chino de ultramar una identidad china nacional, porque el imperio ya no existe. Es una cuestión muy, muy interesante, y es una funcionalidad y una especificidad que se da desde China a un nuevo tipo de masonería. Este tema hay muy poco. Hay una tesis de maestría presentada en la UAM desaparecida. Y hay un descendiente mexicano, estadounidense, que se llama Freddy García, que ahorita está haciendo un trabajo sobre el Chequentón, pero el Chequentón en Asia Oriental. Es decir, falta más trabajo sobre el Chequentón en Latinoamérica. Hay un espacio entre la revolución de 1911 y la revolución de Mao esto de la logia no es importante, es una cosa de los extranjeros, no pasa nada, da igual. Entonces hay como cierta tolerancia. Cuando gana la revolución comunista y llega Mao al poder, Mao dice: yo quiero limpiar este país de toda la superstición que hay. E inicia en el 49 hasta el 53 lo que podríamos decir en español una campaña de erradicación de los Hui Daomei, que son esos Hui que se estaba comentando. Entonces, esos Hui incluyó sí sociedades secretas de tradiciones de siglos, de corte budista, taoísta, de religiones populares que mezclaban y hibridaban todo, de corte musulmán, corte cristiano, y como no sabía dónde meter, metió también a la masonería. Entonces, masonería prohibida. Campaña de erradicación del 49 al 53. Esta imagen que vemos acá es un póster muy gracioso, a mí me parece muy, muy gracioso, de esa campaña de erradicación de los Hui Daomei, incluyendo la masonería. Además de la cuestión de la superstición, que eso va más en línea con el taoísmo y otras religiones populares, en esta imagen relacionan, y en otras imágenes, o en esta campaña mejor dicho, relacionan a la masonería ahora con los japoneses. Recordemos el contexto de Japón, de invasión a China, de esa época. Entonces se relaciona la masonería con los japoneses, y la razón por la cual se hace es porque la relación directa que se tiene de la idea de qué es masonería es que es imperialismo. Entonces, como los japoneses antes de la Segunda Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, tienen un proyecto de imperialista que les planteaba absorber a la misma China, la relación cultural que se hace, son masones, hay que erradicarlos. ¿Por qué? Porque los masones son japoneses y los japoneses son imperialistas. Eso no está bien para el país. Una cuestión interesante: en la Tercera Internacional se prohibió que el miembro del partido fuera masón. El discurso fue: el masón, por definición es burgués, no puede ser miembro del partido. Ahora, eso nunca ha pasado. Realmente las composiciones sociales de las logias en los diferentes países
ha estado repleta de comunistas, de anarquistas, de anarcosindicalistas. La resistencia en el Frente Norte, cuando avanzaban las tropas de Franco en España, quienes defendieron el Frente Norte eran masones, sindicalistas, socialistas y anarquistas. O sea, ahí no aplica la Tercera Internacional. No obstante, el caso chino es completamente distinto. Entonces, de 49 al 53 se da esa campaña de erradicación. Obviamente el imperio tiene que irse de China. No solo mercaderes, no solamente misiones, sino también masones. Lo positivo, entre comillas, lo positivo que es muy relativo para una historia de la masonería en China, es que los masones se llevaron todos sus papeles. Entonces, para esta investigación o cualquier investigación relacionada con el tema, hay que ir a los archivos de estas masonerías extranjeras que se desarrollaron en el país. Ahí es donde se encuentran los documentos. En Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, etc. ¿Cuál es la situación actual del tema en el país? Hoy día, acordémonos que China es ateo, pero ciertas religiones se aceptan no como religiones, sino como sociedades patrióticas. Entonces el catolicismo funciona como sociedad patriótica. Es interesante verlo ahorita con todo el conflicto que ha habido con el Papa, porque está el catolicismo romano y está el catolicismo del partido, desde el romano a la secreta, pero está a la vista de todos. El Islam es una sociedad patriótica, el budismo lo es, el taoísmo lo es, y el cristianismo de corte protestante lo es. Entonces está dentro de la dinámica de libertad asociativa del Partido Comunista Chino como una sociedad patriótica. Luego hay como una segunda dimensión donde hay ciertas creencias que no son tan fuertes para calificar como sociedad patriótica, y mientras no molesten la estabilidad del país, se toleran. Claro, recordemos lo que pasó hace unos años con el Falun Gong. Esa se toleró mucho tiempo y vimos lo que pasó. Entonces tienen ciertos cuidados. En ese sentido, la masonería se tolera. Entonces, hay masonería en Hong Kong, hay masonería en Shanghai, hay masonería en Beijing, hay masonería en Chongqing. Y si hablo muy apologista de lo que es la República Popular China, hay masonería en Taiwán. Pero con esa dimensión. Con esa dimensión. Uno de los temas más importantes, este es el último tema que les traigo, ya es un panorama sobre la cuestión de relación masonería China-masonería. Uno de los temas más importantes y característicos de la historia de la masonería son las teorías de conspiración. Es, yo creo que lo que mantiene con vida a la masonería, porque hace que cuando te des cuenta hacen una película de Sherlock Holmes contra los masones, un cómic nuevo, Batman contra los masones, Bob Esponja se inicia masón. A ver, yo hablo con mi sobrino y le pregunto, ¿qué es masonería? No tiene ni idea. O con un niño. Bueno, mi sobrino no, está muy pequeño, pero con un niño, yo le pregunto a un niño qué es masonería. ¿Qué estás hablando? Pero le preguntas sobre la iniciación de Bob Esponja, esa sí se la sabe. O de cuando Pinky Cerebro entraron en un árbol, que son más grandes, o los de mi generación, los búfalos mojados o los magios de los Simpsons. Se mantiene en el imaginario cultural el tema de la masonería. Y el morbo y la idea de conspiración ha sido clave para ello. La conspiración más... la propuesta de conspiración más masónica, la propuesta de conspiración masónica más exitosa de la historia, hay dos propuestas de conspiración masónica súper exitosas. La primera fue que estuvieron detrás de la Revolución Francesa. Cuando después de la Revolución Francesa, los primeros que fueron perseguidos eran los masones, porque los masones estaban a favor del rey y de la iglesia. Pero después dijeron, no, ellos fueron jacobinos, esos son otros. Y el segundo exitazo de la conspiración masónica tiene que ver con los protocolos de Sion que se escriben en la época de la revolución bolchevique en Rusia, que luego lo toma Hitler. Hitler dice, sí, son judíos, de acuerdo, pero tiene que ver con comunistas. Y luego Franco dice, sí, claro, son judíos, son comunistas, y tiene que ver con masones. Y se da toda la persecución del franquismo durante todo el siglo XX. ¿China iba a quedar fuera de todas estas teorías de conspiración? Por supuesto que no. Si revisas, es más fácil hacerlo en chino. Poner la palabra masonería en chino, que ya les puse en una diapositiva. Vas a encontrar muchas teorías de conspiración masónica china.
Esta imagen me la encontré en un blog. El blog básicamente dice que el auge económico de China contemporánea se debe a que tiene una base de logias masónicas y que es parte de esa conspiración global masónica la que hace que China tenga el auge económico de los últimos años. Entonces ellos explican que eso se puede identificar dentro de los billetes chinos. Entonces, por ejemplo, tenemos un yuan, tenemos al camarada, el eterno camarada, podemos encontrar figuras que forman la estrella de David, y ustedes dirán, ¿pero qué tienen que ver los salmos con todo esto? No, pues la estrella de David es un elemento que identifica al judío, y al fin de cuentas lo que sucede es que en la oscuridad, por medio de logias masónicas, los judíos, que en el fondo de su corazón son comunistas, lo que quieren es que China gobierne el mundo. No hay otra explicación. Y encuentran esta serie de símbolos, luego aquí encuentran una figurita que para ellos es una G. Y entonces, como el símbolo por excelencia de los masones es la escuadra y el compás de una G, muchos masones dicen que esa G es la G de God, Dios, y el ojo que todo lo ve, que este ojo que todo lo ve lo sacaron del cristianismo, pero no, nada que ver. En los manuales de los gremios medievales de albañiles, los manuales tenían una G por geometría. Esa es la razón. Y volviendo a la conspiración, entonces encuentran Gs, encuentran estrellas de David, obviamente una grande, inmensa, y eso es lo que explica el auge económico de China en la actualidad. Entonces, ¿para qué ese Chimex? ¿Para qué tantos seminarios? ¿Para qué tanto especialista económico? Si un blog puede explicarnos lo que realmente está sucediendo. Muchas gracias. A todo dar esta exposición. Muchas gracias, Ricardo. Si te parece, vamos a dar la palabra a los asistentes, agrupando un número de planteamientos, y después te regreso la palabra para que mientras tomas tus notas. ¿Quién dijo yo? Hasta atrás, por favor. En el contexto de la China actual, ellos... Perdón, ¿se puede presentar quién es? Andrés Latapio de la Facultad de Medicina. En el contexto de la China actual, ¿cómo ven ellos? O sea, no por el blog, sino esta doble mano de aceptarlos y no aceptarlos al mismo tiempo. ¿Cómo están insertos en la sociedad china? ¿Te referís al chino masón? Sí. ¿Respondo o vamos? Aquí, por favor. Es que me quedé así como que iba a continuar. Bueno, muchas gracias al Sechimex por invitarnos aquí. Felicidades, doctor, está muy interesante. En México, en las primeras décadas del siglo, Álvaro Reicher, de aquí de la Facultad de Economía, he estudiado esto a nivel teológico y algunas cosas de posgrado. En México no sé si pasa lo mismo que en China, pero en las primeras décadas del siglo XX estaba Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles de presidentes, masones, y Plutarco, Álvaro Obregón, en un cerro muy famoso de las Tres Cruces en este país, se declara enemigo del Sagrado Corazón de Jesús. La iglesia lo denuncia. Esto fue una revolución que causó miles de muertes en nuestro país. Entonces, es incompatible que haya masones cristianos, más bien infiltrados en la cuestión católica. No sé si pasara lo mismo en China. ¿Cómo se representa el chino masón en la actualidad? La masonería se concibe como una dinámica del mundo moderno. Yo soy de los que piensa que la manera en que se construye la modernidad en China es una cuestión bastante particular y a veces muy acelerada, y en cuestiones culturales e ideas, que es la que me interesa, a veces me parece que van tan rápido. Uno ve cómo visten los chinos en las calles, cómo se comportan en los lugares de ocio, etc. Van tan rápido que no saben cómo hacerlo. Como que no tuvieron nuestro proceso
occidental de rock and roll a reggaetón, y entonces no saben cómo hacer eso. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo paso de Elvis a Daddy Yankee? Con la masonería es algo similar, me parece a mí. Entonces lo ven como parte de esa identidad, dirían acá en México, de estar en onda con cuestiones occidentales, que muchas veces se sobrevaloran más de la cuenta, dependiendo del contexto. Por lo general sí puedo decirles que las personas o los chinos masones de la actualidad son personas con una relación constante con el mundo occidental. Es decir, puede que tengan prácticas budistas, taoístas, para el templo confuciano, la práctica del culto a los ancestros, pero están en redes comerciales occidentales, estudiaron en el extranjero, y tal vez ahí fue donde se iniciaron, o son cristianos. Y son cristianos, no ese cristianismo criollo que a veces encontrás en China, sino ese cristianismo de corte europeo. Entonces, lo ven como que es parte de esa identidad. Soy cristiano, estuve en Estados Unidos estuve en una sociedad secreta, con nombres de letras en griego. ¿Por qué no ser masón? Si lo hacen todos mis compañeros de la facultad. Entonces, más o menos por ahí va esa identidad del chino masón actual. No es esa identidad conspirativa de hace 100 años, de esto va a ser base para traer la República China. Que repito, los mismos masones de la época decían esto no puede ser, la masonería no está para eso. La masonería británica de esa época en ese lugar. Hay otras que han sido revolucionarias. La cuestión del cristianismo o la religión. Bueno, primero un pequeño comercial. Este año la Universidad Autónoma de Zacatecas va a publicar una primera historia mínima de la masonería en México. Y los importantes especialistas del país, que la mayoría están, la mitad al menos están afincados en en los Estados Unidos, van a participar de esta publicación. Va a tener incluso un capítulo sobre el Chequentón que hemos hablado hoy, y ahí mucho de lo que dijiste se va a aclarar, creo que mejor. La masonería por definición es cristiana. El primer requisito, la masonería más ortodoxa, pongámoslo de ese modo, porque también vas a encontrar masonerías ateas, es creer en el gran arquitecto del universo. Esa es a veces la interpretación de Sahé que vimos en la imagen. Sí, en la Ciudad de México, desde el gobierno de Benito Juárez, se desarrolló una masonería laica. Es una masonería muy particular. En la mayoría de las masonerías del mundo, incluyendo las masonerías de China, todos los juramentos eran sobre la Biblia. En algunos casos utilizaban libros Vedas, pero eso fue hasta muy entrado del siglo XX. La masonería de América se jura sobre la Biblia. En la masonería de Benito Juárez, o de la época de Benito Juárez, se jura sobre la constitución política. Esa es única a nivel mundial. Pero es la de el Valle de México. Yo he tenido la oportunidad de participar en actividades en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde la masonería mexicana es muy fuerte y es una masonería extremadamente cristiana. Entonces, lo que quiero decirte es que el contexto que me hablabas de la primera mitad del siglo XX en México es una cuestión muy particular de un tipo de masonería. Si viajas por Estados Unidos es muy común encontrar la iglesia, la logia, el cementerio. El pastor es el venerable maestro de la logia y el administrador del cementerio. Es cristiano en esencia. El caso de China. El cristianismo poco importado. Entonces, imperialismo, occidentalismo, extranjero, todo eso tiene que ver con cristianismo, comercio, masonería, vestir con sombreros de copa, etc. Todo es lo mismo, todo da igual. Y repito, la campaña de erradicación de mediados del 20 fue más que todo porque se le relacionaba con el imperialismo. Ese fue el problema, es una juega de estas satánicas, pero no usaban ese término. Pero paralelamente sí recibió Plutarco Elías Calles a las comunidades judías cuando estaba hizo la revolución, cerró las iglesias. Yo tengo el documento, el de la época, si te interesa. Te agradezco mucho. No, seguramente, lo que trataba de decirte es que también hay otros tipos. Sí, pero sí, seguramente. Gracias. No, a vos. Bueno, buenos días. Primero. Eugenio Villano.
Yo veo, francamente, la influencia de la masonería en el proceso de transformación de China como marginal. Los Hui, cuando empieza en los últimos años del Imperio Chino, de los Qing, los manchúes, surgen en un esfuerzo de cambio muy profundo, surgen un montón de sociedades de Huis. La última, los boxers, ¿no? Que tienen una influencia, a mi juicio, negativa en cuanto a la posibilidad de cambio, son reductos del pasado. Y luego ahí se da el salto al gran proceso, digamos, democrático republicano copiado de los chinos de ultramar. Chun-Shan, del Zen era chino de ultramar. El Tumen-Hui, que se funda en Japón, era una sociedad totalmente chino de ultramar. Y en el proceso interno, lo que según yo recuerdo tiene mayor influencia son las triadas chinas, el grupo gangsteril chino, que tiene un poder de rutinario muy fuerte, ¿no? Entonces no veo yo, y no estoy tratando de decir que no es importante, simplemente no veo yo que la influencia de la masonería, una vez que se asimilan a ellos grupos de chinos, haya jugado un papel importante en la transformación de China. Perdón, yo no lo veo así. Sí, buenos días, Rafael Emarey Campos, estudiante de arte aquí de la UNAM. Veíamos una definición al principio de la masonería, bueno, una pseudo definición de la Real Academia Española, ¿no? Y veíamos el carácter filantrópico, ¿no?, de la masonería por parte, y hablábamos de la falta de recursos económicos. Mi pregunta sería, ¿se sostiene aún se sostiene esta falta de recursos económicos aún hablando de este gran imperio británico o del actual sistema económico chino capitalista o inclusive de los chinos en ultramar? Sí, Ricardo, Enrique Dussel del Sechimex, muy interesante, muy apasionante, en fin, 20 temas y cada uno da para mucho más, ¿no? Felicidades. Yo entendería a final de cuentas, sin entrar en estas discusiones de definición, pero probablemente hoy la masonería es un club, ¿no? Como existe de Rotarios, me estaba acordando ahora, y bueno, algunos tienen la posibilidad de tener un carácter filantrópico y a otros no les alcanza, y algunos son más de izquierda, otros más de derecha, otros más religiosos, otros menos. Pero en ese sentido, creo sí hay un cierto sentido secreto que persiguen sus propios fines, de trabajo, de clase, de lo que fue. Y ahí me llama la atención que esto sea tolerado en la China actual. Porque por definición no necesariamente, pero no es difícil imaginarse que no tengan los mismos fines que el Partido Comunista Chino, ¿no? Entonces eso me llama la atención de que no sean prohibidos y de que sean tolerados. No me gustaría escuchar tu opinión al respecto, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Masonería marginal en ese proceso de modernización, de cambio, república, revolución. Completamente de acuerdo. La función realmente de la masonería en China ha ido en línea con los objetivos, los intereses y los itinerarios del imperio y de los miembros que van con ella. En el momento, las funciones de sociabilidad, identidad e integración que hablábamos. En el momento en que la composición social empieza a ser de chinos, hay algo mucho más fuerte incluso que las otras fue el partido político. Entonces, por ejemplo, en la Europa de mediados del siglo XIX, o postindependentista en Latinoamérica, donde la masonería se convirtió en un espacio de debate, crítica y discusión de ideas nuevas para la época, y después viene el partido político, ya no es necesaria la logia para ese tipo de cosas. Eso en China no sucede, porque el partido llega al mismo tiempo.
Y hay otras redes que sí son más claras con sus objetivos patrióticos y revolucionarios. A diferencia de lo que es la masonería. Ya les comentaba, cuando empiezan a ver que en ciertos miembros de la logia, chinos, miembros de la logia, tienen como intereses de revolución, hay una preocupación de parte de los extranjeros porque dicen, no, la masonería no es para eso. Es marginal, es como una ventana distinta, y la verdad es que nos ayuda más a comprender cómo funciona ese imperialismo insertado en China y cómo ven a la China de cambio, como una ventana distinta. Pero no es determinante para nada en estos procesos de transformación. Sí tiene un rol más importante, no determinante, el check and tone, la masonería que les decía inventada desde San Francisco. Luego, sobre la cuestión filantrópica, la idea filantrópica dentro de la masonería va muy en línea con esa idea de la caridad cristiana. Entonces, veámoslo de esta manera. Tiene que ver un poco con lo que decía el profesor Enrique Dussel. Personas van a misa y a veces dan, no sé, 100 pesos, a veces 200, a veces 5, a veces nada, dependiendo del momento que estén viviendo. En la logia funciona la misma situación. Ahora, lo que se ha identificado históricamente es que en muchos casos hay tantos intereses, son de tantas dimensiones de sociabilidad los miembros de la logia que la logia termina siendo lo menos importante para ellos. Y ahí vienen estas crisis económicas. ¿Cómo funciona hoy día en China la cuestión filantrópica? Es una pregunta que no puedo responder. Sí puedo decir que a nivel latinoamericano, Estados Unidos y Europa siguen con la misma crisis, de que no se pagan cuotas y cuestiones por el estilo, de que se cierran edificios. Este teatro que está en la calle de Hollywood, de Los Ángeles, sí, bueno, es un edificio de una logia masónica que quebró, ya no podían mantenerlo, entonces lo dejaron, y ahí está adornando todo lleno de símbolos masónicos y nadie se da cuenta porque todos están viendo las estrellas en las aceras, ¿verdad? O en la Gran Logia de Los Ángeles, es un edificio inmenso, gigantesco, cerrado. Y uno visita archivos cuando ve la composición social de los miembros de estas organizaciones, pues una edad promedio 150 años, ¿sabes? Son pocos lugares donde se está renovando eso. Entonces, si no se renueva la composición social de sus miembros, es muy difícil mantenerse económicamente, es muy difícil desarrollar su perfil filantrópico. En Latinoamérica sí hay excepciones de renovación de miembros. En México hay mucha juventud dentro de la masonería, en Cuba, en Brasil. No me pregunten por qué, no tengo idea. Sí, realmente la masonería se concibe principalmente como un club, como una fraternidad. Los miembros actuales de logias, o al menos en la generalidad, y es el caso de China, es un club social, es una fraternidad, es una hermandad, tenemos cierta dinámica iniciática y simbólica donde se aprenden cosas. Yo he conocido personas de generaciones jóvenes que son miembros de la organización, creo que sí podía responder lo anterior, y yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Podemos ver al Barça, podemos ir al club de golf, podemos ir al cine. ¿Por qué eres masón en el 2019? Sería ya. Y muchas veces la respuesta es, esto ha cambiado mi vida, me ha ayudado a ser mejor persona en esto o aquello. Esa idea de construcción de la humanidad del siglo XVIII, pues idea ilustrada, ¿verdad? A mejorar en ciertas cuestiones en mi vida, dicen muchas personas que son miembros de la organización. Pero por lo general, como hay falencias en su composición, muchas veces la actitud filantrópica no se puede desarrollar. En China, creo que por esa idea de club fraternidad es que se tolera. Eso es lo que me percibo yo. Realmente han sido cafés lo que mi intercambio con masones contemporáneos chinos de China. Han sido cafés que hacen en la reunión, practicamos tal ritual que es escocés, egipcio, no sé qué, no sé cuánto. Construcción simbólica, iniciática, de hermandad, fraternidad de estilo universidad estadounidense. Practicamos la filantropía, ayudamos a ciertas familias, es una cosa bonita, me gusta, me entretengo, luego vamos por unas cervezas. Ahora, ¿hay más que eso? Es lo que hay que averiguar. Hay algo político, hay algo económico.
¿Será cierto esto? Tendremos que infiltrarnos. Bien, ¿alguien más? Por favor. Buenos días, soy Harold, estudiante de Política y Gestión Social por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Mi pregunta es, bueno, hace rato comentó acerca de que Benito Juárez, de que se ha visto la masonería en, ¿cómo se dice?, en el Estado, en las formas de gobierno y demás. Ahora también, digamos que mi pregunta sería que si actualmente usted considera que existe alguna relación, ya sea burguesía, masonería o Estado masonería. Gracias. Mi pregunta es, ¿por qué si, por ejemplo, Chicungtong fue tan importante para México, que es lo que analiza Freddy González en su libro, por qué después de los años 70, principios de 80, desaparecieron en pues, prácticamente toda Latinoamérica? Muy buena pregunta. Adelante. Gracias. Con respecto a la relación política, le preguntabas en México, ¿vale? Que es Centro de Estudios México, China, Latinoamérica, entonces podemos hablar un poco de México. Sí, hay una relación política y creo que es muy clara, pero vuelvo a lo mismo. Hay muchos tipos de masonería. En México es un crisol de masonerías. Entonces yo he tenido la oportunidad de entrevistar a personas, por esto va a estar en YouTube, no importa, no voy a decir nombres, de personas en el estado de Zacatecas y de Aguascalientes, jóvenes, de 20 y 30 años, que son masones, y yo les pregunto, ¿por qué? Entonces ellos me dan a explicar que hay una red política, hay una red de ciertas empresas, que el acceso a trabajar en ellas, o trabajar en el PAN, no me pueden recordar por decir esto, ¿verdad? O por trabajar en el PAN es importante dentro de la masonería. Entonces me dan a entender que hay una base política dentro del PAN en estos estados que son masones. Entonces ahí ven una relación importante. Otro ejemplo, y este ejemplo sí está documentado y publicado en nuestra revista. Este me encanta. Esa es la revista, bienvenidos cuando quieran. Hay más de 350 artículos de libre acceso y de esos 350 hay por lo menos 75 sobre México. Mira cómo se produce. Uno de los últimos artículos publicados sobre México es sobre la campaña del Bronco en Nuevo León. El Bronco, declarado, es masón y parte de su grupo político, quien le apoyaron en campaña, eran miembros de su grupo masónico. Entonces, hubo una campaña anti-Bronco en YouTube, patrocinado por un partido político, era clarísimo, pero no se ha identificado cuál partido político fue la que lo pagó. Esa campaña ya la han quitado de YouTube porque hubo una demanda, pero en nuestra revista, donde está el artículo, ustedes se meten en la revista, entonces ponen el Bronco, lo van a encontrar, están todos los videos. Estos son videos muy divertidos porque hablan que el Bronco es miembro de una secta, que adora a Satanás, que viola vírgenes, que chupan sangre, etc. Y no sé si conocen la última película de Stanley Kubrick, Ojos bien cerrados, Tom Cruise, Nicole Kidman, llega Tom Cruise y está en ese lugar con todas esas mujeres, semidesnudas o desnudas, yo no recuerdo. Esas son las imágenes que utilizan en el video y ponen la cara del Bronco por otro lado. Jaime Rodríguez se llama el señor, ¿verdad? Bueno, un profesor de la UAM, su nombre es Eduardo Tzili, y nos hizo un análisis de esos videos y de la situación y la relación entre masonería y política en Nuevo León. Entonces, esto es como para darte dos ejemplos, hasta donde sé, seguro que hay más, y más en un país como este, con una cierta política. Y luego, sobre la interesantísima pregunta, después de toda la locura de la primera mitad del siglo XX, las persecuciones chinas, los movimientos antichinos, la Segunda Guerra Mundial, tanto movimiento desde Latinoamérica, diferentes lugares del mundo, de regreso a China, y luego otra vez de regreso hacia acá, dependiendo de la situación. A mí me parece que en un mundo que cambia, mayor tolerancia, si bien es hasta hace 20 años que muchos proyectos de Estado-Nación, en el caso de Costa Rica, 20, 30 años,
se está diciendo, ok, sí, el inmigrante chino es parte de nuestra constitución y de nuestra iglesia como país. Ya tienen 200 años o más. En el caso de España, Nueva España, perdón, están llegando desde el siglo XVI. Lo que trato de decirte es que como que el mundo cambia y hay procesos, si bien bastante lentos, mayores de integración. Eso por un lado. En ese contexto, me parece que muchas de estas se siguen fortaleciendo, porque como dice el chino de Ultramar, los paisanos siguen llegando y sigue ese movimiento de paisanos. ¿Cuál es la situación con el cheque en todo? Yo hace 2 años tuve la oportunidad de visitar la sede central de San Francisco y estaba muy emocionado, porque yo pensé que iba a encontrar documentos interesantísimos, el bello signo de oro, la Coca-Cola última del desierto, y que iba a hacer la gran investigación sobre el cheque en todo. Y me encontré que la sede central era un albergue para ayudar a todo tipo de personas, no solamente chinos. Y que los archivos, como estorbaban y a nadie le importa lo que escribieron hace 200 años, pues lo botaron. Yo creo que una dinámica como la del cheque en todo ha quedado de lado, porque si bien tenía esas funciones de ayuda, de cooperación al paisano que llega, ayudarle a integrarse, etc., no solamente ahora existen otras organizaciones que también lo hacen, pero es que no solamente lo hacen, sino que a diferencia del cheque en todo, no incluyen una serie de rituales, una serie de simbolismos, una serie de dinámicas relacionales de poder interno en su sociabilidad, que en estas épocas yo creo que se pueden pensar que sobran, ¿no? ¿Por qué el ritual? ¿Por qué la iniciación? ¿Por qué todo esto? Bueno, me vas a ayudar con el trabajo en el restaurante. A mí me dijeron desde One Row que iba a trabajar en un restaurante. ¿Para qué todo esto? Yo creo que eso ya sobra. Entonces yo creo que este tipo de dinámica es por eso que ha quedado de lado. Tuve la oportunidad de visitar el templo Chequentón de Monterrey, edificio abandonado. Pero otro tipo de juey sí funciona. En San Francisco fue la misma experiencia. Otro tipo de juey, pero que son de ayuda más de filantrópica, de beneficencia, de apoyo al paisano que llega. Están en total funcionamiento. Tal vez va por ahí. Es creo algo que espero ayudarle a don Freddy, que está avanzado en esta investigación, a responder. Porque es su desaparición del cheque-en-todo. Gracias. Pues muchas gracias, fue apasionante la exposición. Quedas invitado para todas las cosas que vimos. Y bueno, les agradecemos mucho y esperamos verlos en las siguientes conferencias del semestre y del año.